¿Qué son los grupos de discusión? ¿De qué parten estos grupos de discusión? Bueno, esto se trata de una técnica particular, pues encuadrable a sí mismo en la familia de lo que viene siendo las entrevistas grupales. Para ser más exactos, puede verse como una entrevista grupal para recolectar datos. Bueno, su característica actual exige enfocarla en una misma perspectiva histórica y definirla en relación con otras técnicas, es decir, buscar hacer una indagación sobre esta misma y a partir de aquí empezar a definirla utilizando otras técnicas o haciéndola parecida a otras técnicas. Bueno, se hace entender en el texto. Para esto pues se hace una clasificación conceptual y pues una terminología. A partir de acá pues se encuentran las diferentes técnicas que vienen siendo las técnicas de documentación, las técnicas de conversación y las técnicas de observación, que vendrían siendo capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 5. A partir de estas pues cabe aclarar que se da una constante en estas mismas y la constante viene siendo una definición o una aclaración de términos que ha venido siendo una constante, lo que viene siendo pues cada una de las técnicas desarrolladas. Bueno, para dar inicio pues al apartado como tal, cabe resaltar que ha ido pues recurriendo o se ha ido encerrando en una notable diversidad de técnicas, ¿cierto? Y para lograr comprender esto pues se puede dar de dos maneras. La primera pues es hacer una aproximación histórica a dicha técnica pues, que se está trabajando, ¿no? Y lo segundo es una definición comparada de la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, el primero, pues que a partir de la definición y redefinición, esta va cambiando teniendo en cuenta el paso del tiempo. Es decir, que esta técnica se va modificando y va surgiendo de nuevo pasando el tiempo, ya que pues como se ve se va encontrando nuevos contenidos, se van encontrando nuevas menciones y pues esto es lo que nos quiere enseñar esta primera división, por decirlo así. Y el segundo es para resaltar los aspectos que tiene pues dicha técnica, es decir, aspectos que se vean en esta y que en otras no, porque habla también de una comparación que se da con otras técnicas cualitativas. Como mencionar que esto es una técnica cualitativa, ¿no? A partir de acá pues se dan grupos de discusión en perspectivas históricas. Bueno, para mencionar esto, se han venido teniendo en cuenta diferentes enfoques dispares, o sea, que no tienen mucho que ver con el enfoque, o bueno, son diferentes al enfoque, y que se va tratando pues en las técnicas de discusión. Se agregan varias reflexiones sobre diferentes libros. El primero, que permito leerles, es La génesis del grupo de discusión por parte de Ibáñez, 1979. El segundo son los grupos localizados en perspectiva histórica por parte de Morgan, 1988. Y los orígenes de la historia de la entrevista del grupo focalizado por parte de Stewart y Shandansky, 1990. Y por último, pues mencionar es la historia de los grupos de discusión por parte de Kruger, 1991. Cabe destacar o cabe resaltar pues los aspectos que se pueden tener en cuenta para aclarar los términos y contextualizar la técnica según pues el referente, ¿no? Lo primero, pues el primer aspecto pues que se ve para aclarar esta técnica, parte de lo que es la referencia de los escritos por parte de Merton y sus colaboradores en 1946 y 1956, en donde hacen una colaboración sobre lo que es la entrevista focalizada, o sea, la entrevista de grupo. Más tarde, pues encontramos, o más adelante, en el libro encontramos que
Se recoge una mención de Ibáñez a partir de lo que es la Focus Interview. Esta pues según se entiende en el libro es una aproximación a lo que vendría siendo la técnica planteada desde la perspectiva de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que Ibáñez era un evaluador de una universidad, no tengo presente el nombre, y a partir de acá pues él la planteó según lo que él veía. Bueno, años más tarde pues Merton también saca una técnica de estas que pues no tengo claro el nombre en este momento, pero tiene la misma similitud al Focused Interview, pero esta técnica pues como tal no sé si no genera mucho aporte. Realmente dice que genera demasiadas dudas e inquietudes sobre lo que se tiene que hacer en una intervención grupal. Encontramos que pues se da pues una modificación de la técnica, pues partiendo de lo que viene diciendo el señor Merton, y que pues está dependiendo en el campo que se aplique, se modifica, como lo mencioné antes por parte del señor Ibáñez, que modifica la técnica partiendo desde el aspecto en el que se encuentra o la perspectiva que está enfocada. Un segundo aspecto a tener en cuenta pues consiste en el desarrollo o en el desarrollamiento de esta técnica o la aplicación de los grupos de discusión pues en el campo de la investigación de mercados, que es pues una investigación social. Ya les trato de explicar qué es esto. Pues según se entiende en la lectura, dice que pues a partir de esta técnica se ha venido dando una aplicación en los diferentes campos, y que a partir de esto se va dando una reconstrucción o un redescubrimiento sobre esto, ¿sí? Sobre nuevos conocimientos que se pueden aplicar en la técnica. Entonces, antes les mencioné sobre la utilización de esto en los mercados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir, pues dice Kruger en 1991, pues que esto fue escrito originalmente en 1988, habla pues de que hace más o menos 30 años la mayoría de esta aplicación de las técnicas de discusión en grupo o los grupos de discusión se ha venido implementando más en las investigaciones de mercado, ya que pues puedo hacer aquí un paréntesis y decir que pues los grupos de mercado tienen que tener diferentes puntos de vista para lograr un objetivo común, ¿no? O para tener diferentes perspectivas de lo que se ha venido comprando o haciendo. Creo yo, a grosso modo. Es una interpretación mía. Bueno, esta investigación se ve enmarcada pues en un aspecto crucial, pues en los mercados de producción. Pues yo creo que por lo mismo que acabo de explicar, ¿no? Se tiene que tener una comunicación de lo que se está haciendo y para tener todos el mismo hilo, ¿no? Me imagino yo, es una definición hecha por mí. Bueno, encontramos que a partir de la sociología se define esto por parte de Morgan de 1988 y señala que el trabajo de Merton y colaboradores ha sido trasplantado o ha sido modificado a la investigación de mercados, entre otros campos que se vienen observando, y esto ha sido por parte del señor Paul Lazarsfeld. Morgan hace una aproximación histórica, pues centrada en dos ideas básicamente. La primera idea que él propone pues es el uso de herramientas cinematográficas y materiales preparados. Es decir, que partiendo de materiales que ya se tienen previstos, usando la cinematografía, se van dando resultados un poco diferentes. Esto es como una herramienta, según veo yo. Él plantea que esto sería como el uso de una herramienta para lograr un objetivo utilizando esta técnica, ¿no? Pues
según veo yo. Y lo segundo es una importancia directa teniendo en cuenta la técnica de investigación social. Es decir que dependiendo del campo en el que se aplique, pues se va modificando cada una de las diferentes técnicas, según se entiende. Pero también advierte que a partir de estas dos se puede dar una incompatibilidad o se pueden dar dos clases de incompatibilidad en los enfoques de mercado y pues en de las ciencias sociales y pues a los grupos de focalización. Como les mencioné antes, esto dependiendo del campo en el que se encuentra inmerso, pues se va modificando, ¿no? Entonces por eso él plantea dos incompatibilidades. Lo primero es la teorización de la técnica, entonces cada quien la aprende o la aplica según lo que necesite o según el campo en que se encuentre inmerso, ¿no? Y pues esta se basa en el entendimiento del comportamiento. Y la segunda es la diferencia en los enfoques de mercado. Los enfoques de mercado y de ciencias sociales derivados de las circunstancias. Entonces, dependiendo de la circunstancia en que se encuentre, pues se hará la aplicación de la misma técnica y asimismo se utilizará pues la herramienta necesaria, como veo yo, como se refleja en el libro. Entonces, esto es todo y pues voy a dar continuidad a mi compañero pues que les viene explicando la segunda parte de esto. Preciso, es que siempre pasa que cuando voy a salir, pum, me pincho. Pero bueno, vamos a arreglar la dice aquí, mientras tanto pues voy estudiando para la exposición de mañana porque no he preparado casi nada de lo que he leído, pero bueno, vamos a hablar de eso mientras tanto y voy estudiando. Yo pienso que para hablar de los grupos de discusión y de las técnicas cualitativas es necesario pues abordar dos posturas que nos brinda pues este texto. Una es de Panton en 1990, el cual nos habla que estas técnicas, estos grupos, esas técnicas cualitativas se le realizaban entrevistas a grupos en un contexto social, lo que conllevaba a un estudio más sociológico. Y por otra parte, Ibáñez en 1991 nos habla que estos grupos de discusión están más enfocados hacia... No, esta vaina... Eso toca cambiar la manguera. Bueno, que estos grupos de discusión van más enfocados a lo terapéutico, lo cual también se realizan ciertas entrevistas utilizando estas técnicas que vamos a explicar posteriormente para una investigación que se hace a lo social, ¿no? Bueno, pues a partir de estos planteamientos se abarcan pues 4 tipos como tal de... No, esto no... Me va a tocar cambiar como que de ciclo. Se abarcan 4 tipos de técnicas, ¿no? Y 4 tipos de grupos. Entonces en unos abarcamos los grupos focalizados, los brainstorming, la técnica de brainstorming, los grupos nominal y la técnica Delphi, las entrevistas grupales de campo, naturales y formales. Entonces, para hablar de pronto del primer tipo como de grupo y de técnica, la cual es focalizado, se dice que se parte de una experiencia de campo de investigación, donde pues especialmente de mercados, ¿no? Donde se destaca pues como tal pucha, no le digo que cuando uno está de afán, se destaca como el carácter exploratorio, ¿sí? Mediante la experiencia que tiene el investigador en esta técnica. Su realización se da en escenarios formales, lo cual genera que la entrevista sea un poco más, por decirlo, estructurada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a limpiar esto.
poner bien chusca la bici para salir. Ya en la técnica brainstorming nos damos cuenta que es una técnica que pone a prueba pues la creatividad y la exploración. A partir de allí pues ya mediante las entrevistas surgen muchas ideas que se dan entre la conformación de estos grupos. Y a diferencia, la diferencia que tiene con la técnica anterior de los grupos focalizados es que esta técnica se da en espacios tanto formales como naturales, ¿sí? No tiene como una segmentación de eso y por lo tanto no hay tanta estructuración en la formulación de estas entrevistas, ¿no? Pasando pues al tipo de grupo nominal y la técnica de Delphi, nos damos cuenta que esta técnica se puede realizar sin la presencia físicamente de las personas, ¿sí? Entonces en este caso de allí parte pues su denominación nominal. Una técnica implementada allí permite que se reúnan los miembros del grupo sin que estos tengan una participación, como por decirlo, se me va la palabra, ¿no? Como una participación espontánea, por decirlo, ¿sí? Entonces, ya esta técnica, hablando ya, eso de los grupos nominales, ya hablando como tal de la técnica Delphi, nos damos cuenta que esta técnica Delphi nos permite obtener información, ¿sí? ¿Y qué? Obtener información de personas que están dispersas geográficamente, ¿sí? Por eso decía que se usa esta técnica en estos grupos nominales, porque no es necesario que estén reunidas físicamente, sino que también se pueden hacer como cuestionarios por medios de correos electrónicos, ¿no? Entonces, en estos grupos nominales y la técnica Delphi se basa básicamente en esto. Y también hablando ya en cuanto al contexto, se caracterizan por realizarse en un contexto formal, lo cual permite que también como las de grupo focalizado se realicen unas entrevistas más focalizadas, más estructuradas, perdón. Ya en cuanto a entrevistas grupales de campo, naturales y formales, mamá me está llamando para la comida. Perdón, continuamos. Ya para entrar al último tipo de técnica, que son la cual son las entrevistas formales, naturales y las entrevistas grupales, formales y naturales. Estas pues son ¿qué? Como su nombre lo indica, también se dan en conversaciones informales, ¿sí? Donde pues el investigador hace una inmersión en un grupo que está reunido en su propio ambiente, ¿sí? Tiene una relación con el segundo tipo que expliqué, donde se comparten diversas ideas para poder llegar como a ese tipo de conversación. Y pues esto, gracias, esto en cuanto pues a los grupos de discusión y las técnicas cualitativas que ahí se usan. Entonces, muchas gracias por acompañarme mientras alisto todo para salir. ¿Y para qué sirven los grupos de discusión?
Bueno, ¿para qué se usan los grupos de discusión? Los grupos de discusión tienen dos variables, como son la tradicional y la moderna. La tradicional se usaba más que todo para audiencias y mercados, pero según Morgan dice que los nuevos usos deben ser para varios propósitos, como por ejemplo las investigaciones básicas, las evaluaciones de programas o investigaciones de políticas. Cabe aclarar que deben de estar enmarcadas todas dentro de producir un cambio en la sociedad. Bueno, por otro lado, también encontramos una contraposición en donde nos habla de los usos combinados de las técnicas, y también encontramos que están los usos autosuficientes de los grupos de discusión. En la primera, que son los usos combinados con otras técnicas, encontramos los grupos de discusión combinados con una técnica cualitativa o cuantitativa. Dentro de la cuantitativa, Morgan nos plantea un ejemplo, por ejemplo, los grupos de discusión y las encuestas. Dentro de la técnica cualitativa encontramos los grupos de discusión y las entrevistas individuales en profundidad. Aquí es muy importante aclarar algo que dice Morgan, y es que la validación depende de los propósitos y objetivos del investigador. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si es una investigación que necesita datos verificables y que sean precisos porque sus objetivos son precisos, como por ejemplo saber las ventas exactas en un determinado tiempo, debe estar verificado por una técnica. Mientras que si es una investigación social, sus objetivos son muy abiertos y la verificación va a depender del objetivo preciso que tenga el investigador. También aquí nos comenta y nos dice que los usos autosuficientes son cuando solo se usa la técnica de grupos de discusión o grupos focalizados. Esto tiene ciertas ventajas y ciertas limitantes, casi que muy similares, así que toca tenerlas muy presentes. Dentro de las ventajas dice que es fácil y rápida, pero Morgan aquí también nos aclara que esa facilidad y rapidez a veces se toma con otro sentido y puede hacer un mal uso de la técnica, haciendo que sea erróneo su uso. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Otra ventaja es la flexibilidad. ¿En cuanto a qué? La flexibilidad en cuanto a los temas y las personas y el ambiente, ya que los ambientes son generados por los investigadores. También encontramos como tercer ventaja lo que es la interacción del grupo. Eso significa que el grupo genera ciertas circunstancias, como por ejemplo el efecto sinergia. Ese efecto es generado por el escenario, hace que las personas se suelten, puedan hablar de determinada manera y que el investigador pueda tomar los datos que necesita. También está el efecto audiencia, que es generado por la presencia de las otras personas que están alrededor. Pero aquí vienen las limitantes. ¿Cuáles son las limitantes? Encontramos dos muy importantes. La primera es la artificialidad. ¿Qué es la artificialidad? Es ese entorno o ese espacio que es recreado por el investigador. Por ejemplo, yo puedo reunir unas personas en este lugar y es un espacio recreado por mí. Entonces puede hacer que las acciones ya no sean naturales, sino que cambien por estar en un lugar que yo escogí. Tenemos que tener mucho cuidado con ese limitante. Y el segundo es la interacción grupal, en el sentido de que las personas pueden cambiar sus respuestas al estar presente, no sé, un amigo o un desconocido o el investigador. También cabe aclarar aquí que el investigador no puede precisar unas preguntas o dar pistas, porque hará que la persona que está hablando dé una respuesta diferente o una respuesta deseada. Aquí lo que se busca es que sea una respuesta natural, que se desarrolle de manera natural. Bueno, ya sabiendo para qué sirven, es importante saber cómo se diseña. Otra vez no puedo dormir. ¿Por qué soy tan tímida? Porque la gente siempre espera que yo le hable. Porque no puedo entrar bien a un grupo. Solo porque me da pena hablar.
hubiera podido decir eso, pero no, no puedo. No me gusta como soy. Hasta eso me quita el sueño. ¿Es en serio? Yo quiero dormir. Pero usted no. O sea, se levanta, en vez de dormir piensa. No, o sea, ¿cuándo le va a dar descanso a su conciencia? Pero no, a la señorita se le ocurre molestar a la conciencia y ponerse a divagar, a pensar cosas. Pues que la conciencia se aguante y que la conciencia no descanse. Pues ya que... Ahora sí. Te voy a contestar lo que estás pensando. ¿Sabes hablar? Que porque esto, que porque lo otro. Sencillo, mi reina, sencillito. Anote pues. Le voy a enseñar unas técnicas de conversación. Con eso cada vez vas a ser mejor a la hora de... 1. Debes, sí o sí, debes crear una, digámoslo, metodología. Debe ser ordenada en eso. 2. Debes reflexionar, pero no a estas horas de la noche, por favor. Pero sí debes reflexionar. Y 3. Tienes dos momentos. Así que pilas pues. Primero, lo primero que debes hacer, que debes pensar, que debes recordar, es la provocación inicial. ¿Listo? Debes interesarte, debes tener interés en saber por qué eres como eres, por qué no hablas, por qué no te hablan, por qué no haces una conversación chévere. ¿Sí me entiendes? Debes provocar eso, que las ideas te surjan, que empieces a preguntarte, a cuestionarte por qué la gente no me habla o por qué la gente espera que yo hable. Sencillo, eso es la provocación inicial. ¿Estamos? Yo sé que podemos ser tímidas al cuadrado muchas veces, sí, es entendible, pero no puede ser así siempre, mi ciela. Yo no puedo hablarte por los poros, tú tienes que escucharme y repetir lo que te estoy diciendo si quieres tener éxito. ¿Listo? Ahora, no solo basta, escúchame bien, no solo basta con poner el tema sobre la mesa, no solo basta que lo pienses y ya. La idea es que se te note el interés por entender qué pasa. Se te tiene que notar el deseo de hablarlo, de pensarlo, de expresarlo, de reflexionarlo. ¿Listo? Si analizamos esta situación en este preciso momento, lo que estás haciendo es un planteamiento. Sí. Y todo lo que estás pensando te condujo a una vía indirecta e inconsciente. Por eso estoy yo aquí. Tu vía inconsciente es tu conciencia que te está hablando. Mucho gusto, tu conciencia. Y como estamos hablando de un tema claro, vamos a hablar de ti, querida. Sí, de ti. Espere, me preparo. Yo seré tu conciencia, pero no te puedo juzgar, no te puedo criticar. ¿Listo? Es por eso que te voy a hablar claro y conciso. Atención. A ver. Debes ponerte las pilas. Sí, tienes que ponerte las pilas porque por eso es que no logras dormir. Porque no cambias. Y siempre que vas a dormir, ¡pum!, despiertas. Y como ya entendiste qué es la provocación inicial, vamos a pasar al segundo paso, al segundo momento. ¿Listo? Este segundo momento se llama, ¿cómo decírtelo para que lo entiendas? Continuar con la provocación. ¿Listo? Ahí yo soy tu protagonista, ahí tienes que escucharme, hacerme caso, ¿listo? Ahorita podrás estar muy echadota en la cama queriendo dormir y llamándome a mí a entender que yo soy el motor de esta conversación, yo soy la que hace que todo esto sea posible, ¿listo? Eso es la provocación continuada, por favor, no se te olvide.
Yo soy quien te hace pensar, yo soy quien te hace sentir, yo soy quien te hace reflexionar, yo soy tu motor. Y bueno, para poder ir a descansar necesitamos analizar la situación, ¿listo? Ya sabemos cuáles son las circunstancias, por qué eres tímida y también tenemos claro que queremos mejorar, cuáles son nuestros objetivos para solucionar eso, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a analizar la situación y ya tenemos listas las circunstancias y por lo tanto tenemos claros los objetivos, ¿listo? Por eso, solo por eso te sugiero que pienses de manera creativa y que seas ordenada, sistemática, ¿listo? Para que todo nos salga full. Te voy a dar unos tipsitos, unos consejos para mejorar eso. 1, tal vez si lees más puedas mejorar esta situación. ¿A qué me refiero con que leas? Posiblemente hay personas en el mundo que están pensando lo mismo que tú, que su conciencia también les está hablando. Y la segunda es escribir, ¿listo? Escribir te puede ayudar a explorar tus propias ideas, a proyectarlas, a hacerlas como en un tipo de ensayo. ¿Me explico? ¿Tú quieres? Entonces, posiblemente estas dos cositas, estas dos características te van a ayudar a mejorar. ¿Listo? Por favor, tenlo en cuenta. Y recuerda, por favor, cada vez que te analices, escríbelo, haz un resumen, todo aquello que estás observando, transcríbelo. Escríbelo, por favor. 2. Hazte un examen detallado. Evalúate. ¿Listo? Pregúntate. Interprétate. Analízate. 3. Empieza por lo mínimo. Hay que detectar los hechos. Luego, ve al medio. El medio es analizarte, crear una perspectiva. 3. Finalmente vas a llegar al componente máximo, ¿listo? Contextualiza, dale sentido a tus palabras, a lo que te estoy diciendo, ¿listo? Y sobra decir que como soy tu conciencia, siempre tengo que estar aquí y siempre voy a estar aquí. Así que cada vez que no puedas dormir, recurre a mí, pero procura que no sean horas tan tardes, ¿listo? Y por eso te voy a dar los últimos consejos. O sea, por favor, para resumir la situación, haz un informe, detállame un informe, ¿listo? Dame datos directos. Introdúceme al tema, qué pasó, qué sucedió, cómo, cuándo, por qué. Describe cada componente, dame datos importantes, datos relevantes. Y por último, tú y yo vamos a interpretar esta situación a través de toda esa información que ya escribiste, que ya leíste, que ya recolectaste. Ahora sí, creo que ya estás lista para ir a triunfar, mi ciela. Vámonos a dormir ya, ¿sí? Gracias. ¿Verdad? Tengo que descansar mañana. ¿Y cómo son los análisis de estos grupos de discusión? Wow, qué sueño tan raro. Me soñé con unas series de vivencias y representaciones que tuve en mi infancia. Esto me recuerda al ejemplo de análisis y informe final de los grupos de discusión. Qué raro y qué interesante. Bueno, vamos a empezar nuestro día. Wow, es muy fundamental la entrega del informe final ilustrativo y análisis interpretativo que nos presenta los grupos de discusión en el informe de Lucas de 1992. Digamos que este análisis se obtiene por la técnica de los grupos de discusión. Wow, muy importante, muy curioso. Síganme.
Vengo tarde para mi clase virtual. Me voy a conectar súper rápido. Estaba protestando, estaba marchando, me voy a conectar. Bueno, voy a ingresar ya a la clase virtual. Espera que la profesora me dé el ingreso. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien, sí, señora. ¿Puedo empezar, profe, dando mi punto de vista? Muy bien, hoy tenemos una tarea muy pendiente, que es socializar el último apartado del documento Técnicas Cualitativas de la Investigación Social. Me gustaría dar mi aporte, profe, mis puntos de vista acerca de este último apartado. Digamos que en este último apartado se materializa la labor analítica de estos grupos de discusión. El análisis y el informe que están hechos, no se puede dejar al lado los objetivos del estudio. ¿Sí, profe? Digamos que en este apartado subyacen dos conjuntos de tareas analíticas. Primero, mención de análisis proyectado. ¿Sí? Segundo, caracterización e interpretación del discurso general de todo el grupo, de todas las ideas que se abarcan. Es muy importante tenerlas presentes. Listo, profe, esa fue mi participación. Muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre la ilustración del análisis y la información obtenida por medio de los grupos de discusión. Es muy fundamental hablar sobre la labor analítica que se destaca de esos mismos grupos de discusión que se plasman. Esta labor analítica es importante cuando se centra en el tema central del grupo de discusión. Es muy importante tener como base el eje fundamental en estos grupos de discusión. Esto se hace a base de síntesis comparativas. Eso fue todo. Nos vamos.